Bien, buenas noches. Estamos entonces iniciando nuestra reunión el día de hoy. Vamos a hablar sobre el módulo 38, amenazas, vulnerabilidades, ataques a la ciberseguridad. Arrancamos hablando un poquito de ese tema que también le da introducción al curso de fundamentos de redes, fundamentos de ciberseguridad, perdón. Que es otro curso que está, por así decirlo, relacionado con específicamente la ciberseguridad. El objetivo es identificar cuáles son las amenazas comunes, las vulnerabilidades que tenemos, los ataques que se producen en diversos dominios, en qué consiste el engaño, identificar los diferentes métodos de engaño eh, utilizados para los atacantes para engañar a sus víctimas. Ataques cibernéticos, describir los ataques de red habituales, ataques de dispositivos móviles e inalámbricos, describe los tipos de ataques de dispositivos móviles e inalámbricos y ataques de aplicaciones. ¿Qué tipos de ataques a qué aplicaciones se consiguen? Amenazas comunes. Se considera un dominio de amenaza un área bajo el control, autoridad y protección de los atacantes, que pueden aprovechar para tener acceso al sistema. Los atacantes pueden aprovechar los sistemas dentro de un dominio mediante acceso directo físico a sistemas y redes, redes inalámbricas que se extienden más allá de los límites de una organización, Bluetooth o dispositivos de comunicación de campo cercano como NFC, tipos de adjuntos de archivos maliciosos, elementos menos seguros dentro de la cadena de abastecimiento de una organización, las cuentas de medios sociales de una organización, medios extraíbles como unidades flash, aplicaciones basadas en la nube. ¿Cuáles son los tipos de amenazas cibernéticas que tenemos? Ataque de negación de servicios o denial of service, virus informático. Errores de software, error de funcionamiento de software, una aplicación que se desconecta, se comparte la detección de un script entre sitios o un servidor de archivos ilegal. Sabotaje, un usuario autorizado que compromete la base de datos principal de la organización. Degradación del sitio web de una organización que afecta a relaciones públicas. Error humano, errores de entrada de datos involuntarios, error de configuración de firewall. Robo, PC portátiles robados o sala desbloqueado. Falla de hardware, disco duro falla. Interrupción de servicios, energía eléctrica y algunos otros daños causados por el agua como resultado de una falla de un aspersor, el que riega las matas en un jardín, ¿verdad? Desastres naturales, fuerte tormenta como un huracán, un tornado, terremotos, inundaciones o incendios. Las amenazas internas y externas son muy importantes tomar en cuenta esa información porque es valiosa y confidencial, que son los registros del personal de la empresa y la propiedad intelectual y demás datos financieros. Son sumamente importantes y estratégicos. Entonces, las amenazas internas pueden ser accidentales o intencional, realizadas por los empleados actuales y anteriores y otros socios contractuales. Además, la operación de los servidores o dispositivos de infraestructura de red se va a ver comprometida al conectar medios infectados o acceder a correos electrónicos o sitios web maliciosos. Amenazas externas, por lo general, provienen de los atacantes aficionados o expertos. Los ataques pueden explotar las vulnerabilidades de dispositivos en red y pueden usar técnicas de ingeniería social. Vemos cómo los cibercriminales aprovechan amenazas externas para tomar, ya sea atacantes organizados, que son hacktivistas, terroristas, patrocinados por el Estado, piratas informáticos, que son sombreros negros, sombreros grises y sombreros blancos. Y los aficionados, o los script kiddies. Tenemos amenazas internas, que son los empleados, los ex empleados, o la persona que por alguna razón la votaron, era contratado y lo votaron recientemente, y socios de confianza.
La amenaza vulnerabilidad de un usuario. Un dominio de un usuario incluye a cualquiera que acceda al sistema de información de una organización, incluidos los empleados, los clientes y socios contractuales. Los usuarios son el eslabón más débil del sistema de seguridad de la información y representan una amenaza significativa para la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos de una organización. Entonces, ejemplos de amenazas son no conocimiento de las políticas de seguridad aplicada de modo deficiente, robo de datos, actividad no autorizada, descarga de medios VPN, sitios web, destrucción de sistemas, aplicaciones o datos. Amenaza de los dispositivos. Dispositivos encendidos o desatendidos. La descarga de archivos de fotos, música, video o fuentes poco confiables. Software con vulnerabilidades instalados en los dispositivos de una organización. Nuevos gusanos, virus y otro tipo de malware. Inserción de unidades USB, unidades CD, DVD que no estén autorizados en los dispositivos de red. Las políticas inexistentes para proteger una infraestructura de TI de la organización. Uso de hardware y software que ya esté obsoleto. Otros son amenazas en la red local. Entre los ejemplos tenemos acceso no autorizado a centros de datos, a salas de computadora, armarios de cableado. El acceso no autorizado a sistemas, aplicaciones o datos. Vulnerabilidades de software, el sistema operativo de la red. Usuarios no autorizados obtienen acceso no autorizado a redes inalámbricas. Ataques de datos en tránsito. Servidores de LAN con diferentes hardware o sistemas operativos. Escaneo de puertos y sondeo de redes no autorizados. Firewall mal configurado. Nubes o amenazas de la nube pública. El dominio de la nube privada incluye servidores, recursos de infraestructura de TI privados disponibles para los miembros de la organización a través de Internet. Las amenazas al dominio de la nube privada son escaneo de puertos, sondeo de redes no autorizados, acceso no autorizado a los recursos, vulnerabilidad de software del sistema operativo, de dispositivos de red, firewall o enrutador, error de configuración del enrutador, firewall o dispositivo, usuarios remotos que acceden a la infraestructura de la organización y descargan datos confidenciales. Amenaza a la red, a la nube pública. Esto es un dominio de la nube pública, son todos los servicios informáticos que alojan servicios en la nube, como Amazon, por ejemplo, un servicio o un proveedor de Internet que está disponible para el público y comparten entre organizaciones. Hay tres modelos basados en suscripción, como tenemos el software como servicio, SaaS, proporciona a organizaciones el software almacenado en la nube que está alojado de forma centralizada y al que pueden acceder los usuarios a través de un navegador web o una aplicación u otro software. Plataforma como servicio, PaaS, permite a una organización desarrolle, ejecute y administre sus aplicaciones en el hardware del servicio utilizando sus herramientas. Infraestructura como servicio, IaaS, proporciona recursos informáticos virtuales como hardware, software, servidores, almacenamiento y otros componentes de infraestructura. Una organización comprará el acceso a ellos. Amenazas de las aplicaciones. El dominio de la aplicación incluye todos los sistemas, aplicaciones, datos críticos utilizados por la organización para poder respaldar las operaciones. Amenazas comunes a las aplicaciones son acceso no autorizado a los centros de datos, salas de computadora y los armarios de cableado. Tiempo de inactividad del servidor durante periodos de mantenimiento, vulnerabilidades de software del sistema operativo, pérdida de datos, vulnerabilidades de desarrollo de aplicaciones web o clientes servidor. Complejidad de la amenaza. Las vulnerabilidades de software ocurren debido a errores de programación, vulnerabilidades de protocolo o configuraciones incorrectas del sistema. Algunos de los métodos de ataque ciberdelincuentes son la amenaza persistente avanzada o APT, que es un ataque continuo que utiliza tácticas de espionaje elaboradas que van a involucrar múltiples actores y malware sofisticado especializado en el ataque. Ataques de algoritmos, que van a aprovechar los algoritmos como una pieza de software legítimo para generar comportamientos no deseados. Puertas traseras y rootkits. Los ciberdelincuentes también usan muchos diferentes tipos de software
para llevar a cabo sus ataques. Algunos de ellos son puertas traseras. Los ciberdelincuentes usan programas para obtener acceso no autorizado a un sistema al pasar por alto los procedimientos de autenticación estándar. También existen programas de herramienta administrativa remota o RAT que se ejecutan en una máquina del usuario para instalar una puerta trasera o que la cual proporciona control administrativo sobre esa computadora. Los rootkits modifican el sistema operativo para crear la puerta trasera y los atacantes pueden usar esto para acceder a la computadora en forma remota. La mayoría de las utiliza vulnerabilidades de software para acceder a recursos que no deberían ser accesibles. Es decir, escala privilegio. Se convierte en administrador y puede modificar los archivos importantes del sistema. Inteligencia contra amenazas y fuentes de investigación. El equipo de preparación de emergencia informática de los Estados Unidos, US CERT, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, van a patrocinar el Diccionario de Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes, el CVE. Algunas otras fuentes de inteligencia son la web oscura o la dark web, la deep web, que el contenido de web está encriptado y requiere que un software específico autorice las configuraciones para acceder y no está indexado por motores de búsqueda convencionales. Indicador de compromiso o IOC. Los IOC, como firmas de malware o nombres de dominio, proporcionan la evidencia de violaciones de seguridad y detalles sobre ellas. El intercambio de indicadores automatizados o AIS es la capacidad de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad o CISA que va a permitir el cambio en tiempo real de indicadores de amenazas de ciberseguridad utilizando un lenguaje estandarizado y estructurado que se llama STIX o TAX. Engaño. La ingeniería social. La ingeniería social es una estrategia, no una técnica, que intenta manipular a las personas para que realicen acciones o divulguen información confidencial. Algunos tipos de estos ataques de ingeniería social son el pretexting, que ocurre cuando un individuo miente sobre el acceso a datos confidenciales, o algo por algo, que se llama quid pro quo. El quid pro quo implica que la solicitud de información personal a cambio de algo que se da como un regalo, un pendrive o cualquier otra cosa. Fraude de identidad. Utiliza una identidad robada de una persona para obtener bienes y servicios mediante el engaño. Tácticas de la ingeniería social. Los ciberdelincuentes van a depender de varias tácticas de ingeniería social para obtener acceso a información confidencial, como es la autoridad, intimidación, consenso, escasez, urgencia, familiaridad y confianza. Existe el esquema espiar por encima del hombro y hurgar en la basura. El espiar por encima del hombro, un ataque simple, implica observar y mirar por encima del hombro del objetivo para obtener información valiosa como los PIN, códigos de acceso y detalles de la tarjeta de crédito. Los delincuentes no siempre tienen que estar cerca de la víctima para navegar por el hombro. Pueden usar binoculares, cámaras de seguridad y obtener esta información. Hurgar en la basura es un proceso de revisar la basura con objetivo de ver información que ha sido desechada y es confidencial. Los documentos que contengan información confidencial deben triturarse y almacenarse en bolsas para quemar hasta que el fuego los destruya después de un periodo de tiempo predeterminado. Simulación de identidad y engaños. La simulación de identidad es un acto de engañar a alguien para que haga algo que normalmente no haría haciéndose pasar por otra persona. Los delincuentes también utilizan la simulación para atacar a otras personas. Engaño o farsa es un acto destinado a engañar o engañar a alguien que pueda causar tanta la interrupción como una violación de seguridad real. El piggy banking y el tailgating ocurre cuando un delincuente sigue a una persona autorizada para ingresar físicamente a un lugar seguro o un área restringida. Cuando estamos en un área de centro de datos, que alguien nos acompañe que no esté autorizado para ingresar. Ese es el famoso tailgating. Los delincuentes pueden lograr esto dando la apariencia de ser escoltados a las instalaciones por una persona autorizada
uniéndose y fingiendo ser parte de una gran multitud que ingresa a las instalaciones, apuntándose a una persona autorizada que descuida las reglas de la empresa. Una forma de evitar estos dos juegos son las puertas man-trap, lo que significa que este tipo de puertas tiene una puerta exterior que debe cerrarse antes de acceder a la puerta interior. Es decir, una sola persona entra. Muchas veces se ve eso en bancos como Banesco y otros bancos que tienen ese man-trap, el tipo de puerta de acceso. Otro método de engaño. Tengan en cuenta que los atacantes tienen muchos trucos bajo la manga para engañar a su víctima. Algunos de esos métodos son estafa de facturas, ataque a un abrevadero, error tipográfico, antecedente o campañas de influencia. La defensa contra el engaño. Las organizaciones deben promover el conocimiento de táctica, ingeniería social y educar adecuadamente a los empleados sobre las medidas de prevención, entre esos algunos consejos importantes. Yo les recomiendo, si ustedes son usuarios de YouTube, pero de YouTube no, de Facebook, no caigan en la famosa trampa de que la tarjeta de crédito del Banco de Venezuela fue aumentada y dale clic aquí, mosca, porque seguramente no son operadores del banco, no están autorizados, por lo tanto no debemos darle nunca información confidencial, ni credenciales de correo, ni sesiones por chat, de ninguna manera, porque el hacker obtiene la información que necesita. Debe resistir el impulso de hacer clic en correos electrónicos o sitios web que no son atractivos. Parecen muy atractivos los sitios web, pero pudiéramos usar un programa que se llama Total Virus, donde ustedes pueden copiar el link y enviarlo para ver si está notificado como una amenaza ese enlace. Siempre tenemos que dudar sobre ese sitio web si no tiene el candado, es decir, si no es HTTPS. Tenga cuidado de descargar, iniciar con las descargas no iniciadas o automáticas, porque precisamente esa descarga puede bajar precisamente el archivo ejecutable. Establecer y educar a los empleados sobre las políticas de seguridad clave. Alienta a los empleados a asumir la responsabilidad de problemas de seguridad y no se sientan presionados por personas desconocidas. Tenemos un laboratorio que viene y se hace también este laboratorio en el curso de Fundamentos de Ciberseguridad, que es cuáles son las técnicas de ingeniería social y crear un póster de concientización de la ciberseguridad. Yo esta práctica no se la voy a poner, ya que yo asumo que si alguno de ustedes quiere apuntarse en el curso de Fundamentos de Ciberseguridad, pues pudiera hacerla allí en ese ambiente, que precisamente es un curso dedicado a lo que tiene que ver con los conocimientos necesarios de fundamentos de ciberseguridad para entrar como analista o Cisco Certified Support Technician Cyber Security. Los ciberataques. El malware. Los delincuentes utilizan mucho diferentes malware para llevar a cabo sus ataques. Hay tres tipos comunes de malware. El primero es virus. Es todo programa informático que cuando se ejecuta, se replica, se adjunta a otros archivos ejecutables como un documento o insertando un código. Los gusanos se replica explotando de forma independiente las vulnerabilidades de las redes. Los caballos de Troya lleva a cabo operaciones maliciosas al enmascarar su verdadera intención. Puede parecer legítimo, pero de hecho es súper peligroso. Programa bomba lógica. Es un programa malicioso que espera que haya un activador como una fecha específica o una entrada a una base de datos para activar un código. La bomba lógica permanece inactiva hasta que se produce el evento que la activa. Es una fecha. Una vez activada, se implementa el código malicioso que provoca daños en la computadora y esta bomba lógica también puede sabotear los registros de base de datos, borrar los archivos y atacar los sistemas operativos o aplicaciones. Las bombas lógicas atacan y destruyen los componentes de hardware en un dispositivo o servidor, incluidos los ventiladores de refrigeración, la CPU, la memoria, disco duro y las fuentes de alimentación. Ransomware, diseñado específicamente para mantener cautivo un sistema informático,
hasta que se complete un pago. Generalmente se hace en moneda, criptomonedas. Por lo general funciona cifrando los datos para que el propietario no pueda acceder a ellos. Un rescate exigido, pagado a través de un sistema de pago imposible de rastrear. El delincuente proporciona un programa que descifra los archivos y envía un código de desbloqueo para que muchas víctimas no tienen acceso a los datos, incluso después de pagar. Es decir, pagar no es garantía que puedan resolver el problema. Algunas otras versiones de ransomware pueden aprovechar vulnerabilidades del sistema para bloquear. Se propaga a través de correo electrónico como phishing, que fomenta la descarga de archivos adjuntos maliciosos o una vulnerabilidad del software. Ataque de negación de servicio. Este tipo relativamente simple, la idea es realizar incluso para un atacante no calificado, provocan alguna interrupción en los servicios de redes, lo que provoca una pérdida significativa de tiempo y dinero. Estos dos tipos principales de ataques de denial of service son la abrumadora cantidad de tráfico cuando una red, un host o una aplicación envía una enorme cantidad de datos a una velocidad que no puede manejar, lo que provoca una transmisión o respuesta lenta y hace que el dispositivo o el servicio se bloquee. Paquetes en formato malicioso envía paquetes con formato malicioso y el receptor no podrá manejarlos. Sistema de nombre de dominio. Muchos servicios técnicos especiales, esenciales, necesarios para que la red funcione, como el enrutamiento de redes, el direccionamiento, los nombres de dominio. Estos son objetivos principales para las personas que implementan las redes. Los ciberdelincuentes pueden aprovechar las vulnerabilidades de los servicios DNS para lanzar estos ataques. Reputación de dominio. Los servidores DNS utilizan DNS para traducir un nombre de dominio a una dirección IP de 32 bits para que las computadoras puedan entender. Sin ese servidor DNS no se conoce la IP, por lo que consultará a otro servidor DNS. Una organización necesita monitorear su reputación de dominio, incluida su dirección IP, para ayudar a proteger contra dominios externos maliciosos. Suplantación de DNS o envenenamiento del caché de DNS. En este tipo de ataques se introducen datos falsos en una caché de resolución donde la base de datos temporal en el sistema operativo de una computadora va a registrar visitas recientes a sitios web y otros dominios. Estos ataques de envenenamiento atacan la debilidad del software de DNS y hacen que los servidores de DNS restrinjan el tráfico de un dominio específico de la computadora del delincuente, en lugar de redirigirlo al propietario legítimo. El secuestro de dominio es cuando un atacante obtiene el control de la información de DNS de un objetivo por error y puede realizar cambios no autorizados. Localizador de uniforme de recurso o URL. Este identificador único para encontrar un recurso específico en Internet hace un redireccionamiento hacia una URL que suele tener fines legítimos, pero en el caso de los hackers, pues lo utilizan para redirigirnos a los sitios web de la víctima. Capa 2. Atacantes a menudo se aprovechan de las vulnerabilidades que tiene la capa 2 del modelo OSI. Existen ejemplos como falsificación de identidad o spoofing, que es simplemente cambiar la dirección MAC de mi equipo por otro. Suplantar una dirección ARP. Recuerden que las ARP se registran para una IP específica, se ubica la dirección MAC destino. Entonces ahí podrá haber una suplantación en ese nivel. Puede haber suplantación de IP también, que la dirección IP y la MAC no coinciden. Saturación de direcciones MAC. Va a comprometer datos transmitidos a un dispositivo y un atacante va a inundar la red con direcciones MAC falsas, comprometiendo aún la seguridad del switch de red. Hombres en el medio, men in the middle o men in the mobile. Los atacantes en la ruta intersectan y modifican las comunicaciones entre dos dispositivos para un navegador web y un servidor web, ya sea para recopilar información entre estos dos o hacerse pasarse por uno de ellos. Man in the middle ocurre cuando un ciberdelincuente toma el control del dispositivo sin conocimiento del usuario. En este nivel de acceso, el atacante puede interceptar, manipular, transmitir información falsa
entre el remitente y el destino previsto. Hombre en el móvil, una variante de mismo, es un tipo de ataque utilizado para tomar control de un dispositivo móvil también. Cuando está infectado, el dispositivo móvil recibe instrucciones para poder filtrar información confidencial del usuario y enviarla a los atacantes. Ataque de día cero. Explota las vulnerabilidades de software antes de que se conozca o antes que el proveedor de software las revele. En una red que es muy vulnerable a los ataques entre el momento en que se descubre el exploit, 0 horas, y el tiempo que tarda el proveedor de software en desarrollarlo y lanzar un parche que corrige ese exploit. La defensa contra ataques tan rápidos requiere que los profesionales de seguridad de redes adopten una visión más sofisticada y holística que de cualquier arquitectura de red. Los keylogger o registro de teclado se refiere a grabar o registrar cada tecla pulsada en el teclado de la computadora. Con esto entonces los ciberdelincuentes pueden registrar las pulsaciones de tecla mediante software instalado en un sistema o mediante dispositivos hardware conectados físicamente. Configuran el software de registrador de teclas para enviar el archivo al delincuente. Debido a que ha registrado todas las pulsaciones de tecla, este archivo de registro puede revelar nombres de usuarios, contraseñas, sitios web visitados o cualquier otra información confidencial. Muchas aplicaciones anti-spyware pueden detectar y eliminar registros de claves no autorizados. ¿Cómo defenderse de los ataques? Una organización puede realizar varios pasos para defenderse de diversos ataques. Entre estos está configurar firewall para eliminar que cualquier paquete fuera de la red con direcciones que indiquen que se originaron dentro de la red. Asegúrese que los parches estén actualizados. Distribuye la carga entre cada sistema de servidor, lo que llaman cluster. Dispositivos en red que utilizan paquetes XMP para enviar mensajes de error y control. Las organizaciones normalmente pueden bloquear estos paquetes a nivel externo con su firewall para evitar ataques de denial of service o denial distribuido. Ataques a dispositivos inalámbricos o móviles. Está el greyware, el smishing. El greyware, cualquier aplicación no deseada que se comporta como forma molesta o indeseable. Si bien es posible que el malware no contenga ningún malware reconocible, aún puede representar un riesgo para el usuario. Por ejemplo, puede ser el seguimiento de su ubicación o entrega de publicidad no deseada. Los servicios de mensajes cortos o phishing o smishing es otra táctica usada por el atacante para engañar. Mensajes de texto falsos que solicitan que entres en un sitio web, que llames un número de teléfono fraudulento o que puede provocar que descargue un malware a un dispositivo. Se comporta esta información de tipo personal. Los puntos de acceso no autorizados, estos son access point dudosos con un punto de acceso inalámbrico instalado en red segura sin autorización explícita. Algunas formas de instalar un punto de acceso no autorizado son: un atacante a menudo usa tácticas de ingeniería social para tener acceso físico a la infraestructura de la red de la organización e instalar un punto de acceso no autorizado. El punto de acceso se puede configurar como un man in the middle para capturar su información de inicio de sesión. El ataque gemelo maligno describe una situación en la que el punto de acceso del atacante está configurado para parecer la mejor opción para conectarse. Y una vez que los usuarios se conectan al punto de acceso no autorizado, los delincuentes pueden analizar tráfico y ejecutar ataques de man in the middle. Interferencia por radiofrecuencia. Las señales inalámbricas son susceptibles a la interferencia electromagnética EMI y a la interferencia radiofrecuencia RFI. Incluso pueden ser vulnerables a rayos o ruidos de luces fluorescentes. Los atacantes pueden aprovechar este hecho bloqueando deliberadamente la transmisión de una estación de radio satélite para evitar que la señal se llegue a la estación receptora. Pueden bloquear con éxito la señal y la frecuencia y la modulación de la potencia del bloqueador RFF pueden ser iguales a la del dispositivo que el atacante busca interrumpir. Bluejacking y Blue Snarfing, debido al limitado uso de Bluetooth,
Un atacante puede estar dentro del alcance de un objetivo. Algunas de estas formas pueden ser aprovechar el dispositivo sin consentimiento, aprovechándose que casi siempre tenemos el Bluetooth activado. Bluejacking utilizando tecnología inalámbrica Bluetooth para enviar mensajes no autorizados o imágenes impactantes a otro dispositivo Bluetooth. Y Blue Star se produce cuando un atacante copia información como correo electrónico, lista de contactos, dispositivos de un objetivo mediante una conexión Bluetooth. Ataques contra protocolos de Wi-Fi. La privacidad equivalente por cable, web o acceso protegido por Wi-Fi WPA son protocolos de seguridad diseñados para proteger las redes inalámbricas. Fue desarrollado para proporcionar una red inalámbrica, un WLAN, con un nivel de protección mediante el cifrado de datos. La web utiliza una clave para el cifrado, pero web no disponía de una gestión de claves que permitiera a los delincuentes acceder a una gran cantidad de datos de tráfico. Para abordar esto y reemplazar web WPA y luego WPA2 se desarrollaron como protocolos de seguridad mejorados. A diferencia de lo que sucede cuando web, un atacante no puede recuperar la clave de cifrado WPA2 solo observando el tráfico de red. Wi-Fi y defensa móvil. Existen varios pasos para seguir para defenderse contra los ataques de dispositivos móviles e inalámbricos. Aprovecha las características básicas de seguridad inalámbrica como es la autenticación y la encripción para cambiar ajustes de configuración predeterminado. Restringe la ubicación de puntos de acceso colocando dispositivos fuera del firewall o dentro de una zona desmilitarizada. Una red perimetral que protege la LAN a una organización contra dispositivos no confiables. La herramienta WLAN como NetStumber puede descubrir puntos de acceso dudosos y estaciones de trabajo no autorizadas. Desarrolla una política para el acceso a usuarios temporales a la Wi-Fi como usuarios invitados. Los empleados de una organización deben usar una VPN de acceso remoto para acceso a las redes WLAN. Ataque de las aplicaciones. La secuencia de comandos entre sitios o cross-site sequence son secuencias de comandos entre sitios. Es XSS, una vulnerabilidad común en muchas aplicaciones web. Una vez los ciberdelincuentes aprovechan esa vulnerabilidad de XSS mediante una inyección de script que contiene código malicioso. Una víctima accede a una página web sin saberlo y los scripts maliciosos pasan al navegador. Este script malicioso puede acceder a las cookies, a los tokens de sesión y alguna información confidencial del usuario que se envía al ciberdelincuente. Con esta información, el ciberdelincuente puede hacerse pasar por el usuario. Los inyección de código, tenemos que los atacantes de inyección aprovechan debilidades de base de datos como lenguaje de consulta estructurado, SQL, o lenguaje marcado extensible, XML. Los dos sitios web modernos utilizan para administrar y almacenar datos. Algunos tipos de ataques son los ataques de inyección XML, puede dañar la base de datos XML, poner en riesgo la seguridad del sitio web, funciona para al interferir con el procesamiento de manipulación de datos y la consulta ingresada por un usuario. Los ciberdelincuentes pueden manipular una consulta programándola para satisfacer sus necesidades. Ataques de inyección SQL. Los ciberdelincuentes pueden realizar un ataque de sitios web para cualquier base de datos SQL, insertando para ello una declaración SQL maliciosa de campo de entrada. Con esto se aprovecha una vulnerabilidad de la aplicación que no filtra correctamente los datos de un usuario para caracteres de una instrucción SQL. Atacantes o ataques de inyección DLL. Los archivos de librería dinámica o DLL permite un ciberdelincuente que engañe la aplicación para que llame un archivo DLL que sea malicioso y se ejecute como parte del proceso. Ataque de inyección LDAP es un protocolo abierto para autenticar usuarios a servicios de directorio, como por ejemplo Active Directory.
Y este ataque aprovecha las vulnerabilidades de validación de entrada mediante la inyección y la ejecución de consultas en servidores LDAP y con lo que brinda a los ciberdelincuentes la oportunidad de extraer información confidencial de ese directorio para esa organización. Desbordamiento de buffer. Los buffers son áreas de memoria asignada a la aplicación. El desbordamiento de buffer se produce cuando los datos van más allá de los límites del buffer. Al cambiar los datos más allá de los límites del buffer, la aplicación puede acceder a la memoria asignada a otro proceso. Esto puede llevar al bloqueo del sistema y así comprometer los datos y ocasionar el escalamiento de privilegios. Estas fallas de memoria también pueden brindar atacante el control total sobre ese dispositivo. Aplicaciones remotas de códigos son ejecuciones remotas de código que son vulnerabilidades que permiten que los delincuentes cibernéticos ejecuten códigos maliciosos y tomen control de un sistema con los privilegios de usuario que ejecuta esa aplicación. La escalada de privilegios explota un error, la falla de diseño o una configuración incorrecta en un sistema operativo y o aplicación de software acceder a los recursos generalmente restringidos. El proyecto Metasploit es un proyecto de seguridad informática que va a proporcionar información sobre vulnerabilidades de seguridad y ayuda a las pruebas de penetración o los pen testing. Entre las herramientas que desarrollaron tenemos el Metasploit Framework, que se puede usar, crear y ejecutar código de explotación contra un objetivo de tipo remoto. Otros ataques a aplicaciones, tenemos que cada pieza de información que recibe un atacante de un sistema o una aplicación objetivo puede utilizarse como una arma valiosa para lanzar un ataque peligroso. Algunos de estos ataques son falsificación de solicitudes entre sitios o cross-site request forgery, CSRF, describe el ataque malicioso a un sitio web donde se envían comandos no autorizados desde el navegador o un usuario a una aplicación web confiable. El ataque de condición de carrera, tiempo de validación, que sería TOC o tiempo de uso TOU. Este ataque ocurre cuando un sistema informático está diseñado para manejar tareas de secuencia específica y se ve obligado a realizar dos o más operaciones al mismo tiempo. Ataque de manejo de entrada incorrecto. Datos ingresados de un usuario que no validan correctamente pueden afectar el flujo de datos de un programa y causar vulnerabilidades críticas en los sistemas y aplicaciones que provocan el desbordamiento del buffer o ataques de inyección SQL. Los ataques de manejo de errores, los atacantes pueden realizar mensajes de error y extraer información específica con los nombres de host del sistema interno y directorios o archivos. Existen en un servidor web predeterminado, así como nombres de base de datos, tablas, campos que se pueden utilizar para crear ataques de inyección SQL. Tenemos la API o la interfaz de programación de aplicaciones. Una API ofrece una respuesta a un usuario de un sistema que envía una respuesta del sistema al usuario. El ataque API ocurre cuando un ciberdelincuente abusa de una terminal. Tenemos aplicaciones de repetición, ataques de repetición. Esto permite que una situación en la que el delincuente repite y retrasa la transmisión de datos válida de manera maliciosa o fraudulenta. Quien intersecta, modifica y reenvía datos en el receptor que haga lo que requiera o lo que quiera. El ataque transversal al directorio, cruce de directorio, ocurre cuando el atacante lee archivos del servidor web fuera del sitio web y un atacante puede utilizar esta información para descargar archivos de configuración que contienen información confidencial, exponer potencialmente las vulnerabilidades del servidor, incluso tomar control de él. Agotamiento de recursos. Estos ataques son ataques de seguridad informática que bloquean o interfieren con un programa específico, en lugar de abrumar con el ancho de banda con un ataque de DOS. Estos ataques de agotamiento de recursos saturan son los recursos del hardware, como la memoria RAM o el disco duro. Defensa de ataques de aplicaciones. Pueden realizar varias acciones para defenderse contra un ataque de una aplicación. Una puede ser defensa contra ataques de aplicaciones, es escribir un código sólido, un código limpio. Y una práctica de programación prudente implica tratar y validar todas las entradas desde fuera de la función como si fuera hostil.
Mantenga actualizado todo el software, incluye los sistemas operativos y aplicaciones y no ignore los indicadores de actualización. Recuerde que no todos los programas se actualizan de forma automática. Correo electrónico no deseado o spam. Correo basura es un correo electrónico no solicitado y en la mayoría de los casos es un método de publicidad. Las computadoras infectadas con virus o gusanos pueden enviar una gran cantidad de correos no deseados a menudo que contienen enlaces maliciosos, malware y contenido engañoso que tiene como objetivo engañar al destino para que revele información. Casi todos los proveedores de correo filtran el correo no deseado, pero aún así consumen ancho de banda. E incluso si ha implementado funciones de seguridad, es posible que le llegue algo de él. Algunos indicadores de correo no deseados son: correo electrónico no tiene asunto, el correo le solicita que actualice detalles de su cuenta, el texto del correo tiene palabras mal escritas o puntuación extraña, los enlaces de correo electrónico son largos o crípticos, el correo electrónico parece correspondencia de una empresa legítima, pero hay pequeñas diferencias y contiene información de lo que no le parece relevante. El correo electrónico le solicita que abra un archivo junto, que a menudo lo pide como urgencia. Si un correo electrónico contiene uno o más indicadores, no debe abrir el correo sin ningún archivo adjunto. Muchas organizaciones tienen una política de correo que requiere que los empleados informen la recepción de este tipo de correo para su equipo de ciberseguridad en una mayor investigación. En este caso, el informe siempre debe hacerse. Falsificación de identidad. La suplantación de identidad es una forma de actividad fraudulenta que a menudo se utiliza para robar información personal. La falsificación de identidad se produce cuando un usuario es conectado por correo electrónico, mensaje instantáneo o de cualquier otra manera por cualquiera que se hace pasar como una persona u organización legítima. El objetivo de este mensaje es engañar al destino para quitarle malware y comparte información financiera o personal. La suplantación de identidad focalizada, un ataque altamente dirigido para suplantar la identidad focalizada o spear phishing, envía correo electrónico personalizado a una persona específica en función de la información que el atacante sabe sobre ellos, que podría ser sus intereses, preferencias, actividades o proyectos de trabajo. El phishing, el farming, el walling son delincuentes que usan una amplia gama de técnicas para intentar obtener acceso a esta información. Algunas de esas etapas son phishing, tipo de ataque delincuente que utiliza tecnología de comunicación de voz para alentar al usuario a divulgar información como detalles de tarjeta de crédito. Farming, este ataque desvía deliberadamente a los usuarios con una versión falsa del sitio web oficial. Walling es un ataque phishing, se dirige a personas con alto perfil, con altos ejecutivos dentro de una organización, políticos y celebridades. ¿Cómo defenderse de los ataques a correo electrónico de navegadores? Algunas de las acciones importantes se pueden tomar para defenderse contra estos ataques de correo electrónico de navegador. Es difícil de detener el correo electrónico no deseado, pero existen maneras de reducir sus efectos. La mayoría de los proveedores de servicios filtran el correo no deseado antes de que llegue a la bandeja de entrada del usuario. Muchos programas antivirus y software de correo electrónico detectan y eliminan automáticamente el correo electrónico no deseado peligroso de una bandeja de entrada de correo. Las organizaciones educan a los empleados sobre los peligros de los correos electrónicos no solicitados y hacerlos conscientes de los peligros de abrir archivos adjuntos. Eh, Siempre examina los archivos adjuntos del correo antes de abrirlos. Conviértase en miembro del Anti-Phishing Working Group, APWG. Es una asociación internacional de empresas centradas en eliminar el robo de identidad y el fraude como resultado de la suplantación de identidad y suplantación por correo. Todo software debe mantenerse actualizado con parches de seguridad más recientes para protegerlo contra las vulnerabilidades. Defensa contra ataques de correo, tenemos algunos otros como ataques físicos. Son acciones intencionales que se utilizan para destruir, exponer, alterar, deshabilitar, robar
o obtener información no autorizada en la infraestructura o el hardware de una organización. Ataques de inteligencia artificial. Este tipo, el aprendizaje automático, es un método de automatización que permite que los dispositivos realicen análisis, realicen tareas sin estar específicamente programados para ello. Utiliza modelos matemáticos para predecir resultados. Sin embargo, estos modelos pretenden o dependen de los datos que se ingresan. Si los datos están contaminados, puede tener un impacto negativo en el resultado. Los atacantes pueden aprovechar esto para perpetrar ataques contra algoritmos de aprendizaje. Ataques de cadena de abastecimiento. Muchas organizaciones interactúan con un tercero para administrar sus sistemas o comprar componentes de software. Las organizaciones incluso pueden depender de estas piezas o componentes de fuentes externas. Los atacantes a menudo encuentran formas de interceptar estas cadenas de abastecimiento. Los ataques basados en nube, en lugar de desarrollar sistemas con sus propias instalaciones, cada vez más las organizaciones están avanzando hacia la computación en la nube. Los atacantes aprovechan constantemente formas de aprovechar datos confidenciales que se almacenan en la nube, así como aplicaciones, plataformas de infraestructura, como hemos visto la SaaS, la PaaS y la IaaS. Finalmente, terminamos aquí el módulo 38. En pequeño resumen de lo visto hasta el momento. ¿Alguna pregunta de este módulo o algún comentario? ¿Todo bien? Bueno, como pueden ver, es bastante teórico este tema, no involucra mucho ni videos ni tampoco prácticas. Vamos a, si está muy teórico, bueno, y así es en parte el curso de Fundamentos de Ciberseguridad es así, porque esas son como las bases de lo que debes conocer. ¿Ok? Y como ya tú tienes las bases de las redes, pues puedes entender más los términos de los que se están hablando, de direcciones MAC, de protocolo ARP. O sea, es importante que conozcan todos esos términos para que puedan entrar también de lleno en el mundo de la ciberseguridad. Eh, Vamos a ver la parte del módulo 39, pero vamos a tomar un receso de unos 10 minutos. ¿Bien? Voy a pausar. Vamos a ir lo más rápido posible para ir a la práctica. Me gustaría que hicieran esa práctica que está casi al final. La idea es explicar fundamentos de ciberseguridad, el control de acceso, cómo se configura, explicar la forma que los procesos y los procedimientos protegen los sistemas, explicar los métodos de mitigación del malware, explicar cómo funcionan los cortafuegos para filtrar tráfico y recomendar medidas de seguridad para los terminales. El acceso seguro inalámbrico podemos usar configurando la configuración básica de WPAX, como aprendimos por allí al principio del curso, también vimos esta parte. Pero aquí es cómo asegurarlo, cómo darle niveles de seguridad. Fundamentos. Existe un cubo de ciberseguridad que consiste en la confidencialidad, integridad y disponibilidad. La idea de este cubo es garantizar el principio en todo momento, que tiene tres estatus: la confidencialidad de los datos, la integridad y la disponibilidad. En los estados de datos que podemos tener son en tránsito, almacenados y en proceso. Medidas de seguridad se definen en tecnología, políticas y prácticas de seguridad y mejorar la educación y formación de la concientización de las personas. Entre otros aspectos, la confidencialidad, integridad y disponibilidad
Tenemos la seguridad de red, consiste en proteger la información del sistema de información del acceso, uso, divulgación, interrupción o modificación o destrucción no autorizada. La mayoría de las organizaciones siguen la triada de seguridad de la CIA, del CIA. Confidencialidad, solamente individuos pueden o entidades o procesos autorizados pueden tener acceso a la información. Puede requerir el uso de algoritmos de cifrado criptográficos como el AES para cifrar o descifrar los datos. Integridad se refiere a proteger los datos de modificaciones no autorizadas. Requiere el uso de algoritmos de hashing criptográficos como SHA. Disponibilidad. Requerimientos de usuarios que deben ser para que puedan tener acceso ininterrumpido a los recursos de datos importantes. Se requiere implementar servicios de puerta de enlace y enlaces redundantes. La triada de la CIA o principio de confidencialidad. La tokenización, una técnica que sustituye, que aísla los elementos de datos de la exposición de otros datos. La tokenización puede usarse para lograr la confidencialidad sin usar el cifrado. Un valor aleatorio sin relación matemática reemplaza los datos originales. Fuera del sistema, un token no tiene valor y no tiene sentido. La tokenización puede conservar los datos, su tipo y su longitud, por lo que hace útil para base de datos y procesamiento de pagos con tarjetas. La administración de derechos abarca también la administración de derechos digitales, DRM, como la administración de derechos de información, IRM. DRM protege el material con derechos de autor como música, películas, libros. Y el IRM se usa con el correo y otros archivos que son relevantes para las actividades de comunicación de una organización. La integridad de datos. La integridad de datos es la precisión, la uniformidad, la confiabilidad que tienen los datos durante su ciclo de vida. Los datos experimentan varias operaciones de captura, almacenamiento y recuperación y actualización. Las entidades no autorizadas deben mantenerse inalteradas los datos durante todas las operaciones. Los métodos utilizados para garantizar la integridad de los datos incluyen una función de hash, las comprobaciones de validación de datos, las comprobaciones de consistencia de los datos y los controles de acceso. La integridad de datos es un componente fundamental de la seguridad informática. Los niveles de necesidad de integridad de datos son crítico, alto, medio o bajo. Hay muchas medidas que las organizaciones pueden implementar para garantizar la disponibilidad de sus servicios y sus sistemas. Por ejemplo, está el mantenimiento del equipo. Mantenimiento regular de los equipos puede mejorar significativamente el tiempo de actividad del sistema. El mantenimiento incluye el reemplazo de la limpieza y la alineación de los componentes. Sistema operativo y actualizaciones de parches de software también. Los sistemas operativos y aplicaciones de software modernos se deben actualizar para corregir errores y eliminar vulnerabilidades. La prueba de respaldo también es otro aspecto importante, ya que los datos se guardan en configuraciones personales que garantizan que ese sistema siempre esté disponible. Los sistemas de respaldo también deben comprobarse para garantizar que estos sistemas funcionen bien y que una vez que recuperes datos, puedes hacer una recuperación de datos de prueba para estar seguro que funciona. Planificación de desastres. La planificación evita desastres, es una pieza fundamental del aumento de disponibilidad del sistema. El equipo de ciberseguridad debe practicar la respuesta y probar los sistemas de respaldo, conocer los procedimientos para restaurar los sistemas críticos. En las implementaciones de nuevas tecnologías de alta disponibilidad requiere la evaluación continua, la prueba de nuevas tecnologías para responder a las nuevas amenazas, nuevos ataques. Y los profesionales cibernéticos también deben utilizar tecnologías y los productos nuevos. El monitoreo de la actividad. La supervisión continua del sistema aumenta la disponibilidad de este. La supervisión de los registros de eventos, las alertas del sistema, los registros de acceso, proporciona al profesional de ciberseguridad la información del sistema de tiempo real. Prueba de disponibilidad. Todos los sistemas deben probarse para encontrar vulnerabilidades, pruebas que deben ser análisis de puertos, vulnerabilidades y pruebas de penetración o pen testing. Control de acceso.
Los controles de acceso físico son barreras reales desplegadas para evitar el contacto físico directo con los sistemas. El objetivo es evitar que los usuarios no autorizados tengan acceso físico a las instalaciones, el equipo y otros activos de la organización. Algunos ejemplos de controles de acceso físico son guardias para vigilar las instalaciones, vallas para proteger el perímetro, detectores de movimiento para detectar objetos en movimiento, candados para computadoras portátiles para salvaguardar equipos portátiles, puertas cerradas para evitar acceso no autorizado, cintas magnéticas para permitir acceso a zonas restringidas, perros guardianes para proteger instalaciones, cámaras de video para vigilar la instalación recogiendo y grabando imágenes, sistema de entrada de tipo trampa para escalonar el flujo de personas en una zona de seguridad y atrapar a visitantes no deseados, alarmas para detectar intrusiones. Control de acceso lógico también son soluciones de hardware y software que se utilizan para administrar el acceso a los recursos. Estas soluciones son basadas en tecnología e incluyen herramientas con protocolos de sistema informático que utilizan la identificación, la autenticación, la autorización y la responsabilidad. Ejemplo de control de acceso lógico, el cifrado es el proceso de tomar el texto plano y crear un texto cifrado. Las tarjetas inteligentes tienen un microchip integrado. Las contraseñas son cadenas de caracteres protegidas. La biometría son características físicas de los usuarios. El control de lista de acceso o ACL define el tipo de tráfico permitido en la red. Protocolo conjunto de reglas que rigen el intercambio de datos entre dispositivos. Los cortafuegos que evitan el tráfico de red no deseado. Los routers que conectan al menos dos redes. Los sistemas de detección de intrusiones supervisan una red para detectar actividades sospechosas. Niveles de recorte son ciertos umbrales de error permitidos antes de activar una bandera roja. Los controles de acceso administrativos son políticas y procedimientos que definen las organizaciones para hacer cumplir sus aspectos de control de acceso no autorizado. Los controles administrativos se enfocan en prácticas personales y prácticas empresariales. Los controles administrativos son declaraciones de intención. Los procedimientos son los pasos detallados necesarios para realizar una actividad. Las prácticas de contratación definen los pasos y la forma en que una organización puede encontrar empleados calificados. La comprobación de un antecedente es un tipo de examen de los empleados que incluye información sobre verificación de empleos anteriores y historial crediticio y los antecedentes penales. La clasificación de datos clasifica los datos según su sensibilidad. La capacitación de seguridad educa a los empleados sobre las políticas de seguridad de una organización. Las revisiones evalúan el rendimiento laboral de un empleado. La autenticación, administración y autorización. Es un concepto de control de acceso administrativo, implica tres servicios: autenticación, autorización y contabilidad, o AAA. Estos servicios proporcionan un marco principal para controlar el acceso, evita el acceso no autorizado a una computadora, una red, base de datos u otro recurso. Autenticación. Verifica la identidad de cada usuario para evitar el acceso no autorizado. Los usuarios prueban su identidad con un nombre de usuario y un ID. Además, los usuarios tienen que verificar su identidad proporcionando algo que saben, una contraseña, algo que tienen, un token o una tarjeta, algo que son, una huella digital. En el caso de la autenticación de dos factores, se está convirtiendo cada vez más la norma. Este sistema requiere una combinación de los dos anteriores en lugar de solo verificar la identidad, o sea, un token y la huella digital. La autorización determina qué recursos puede acceder el usuario, así como las operaciones que puede realizar. Algunos sistemas logran esto con una lista de control de acceso o una ACL. Una ACL determina si el usuario tiene ciertos privilegios de acceso una vez que el usuario autentifica. También puede controlar cuando un usuario tiene acceso a un recurso específico. Auditoría. Rastrea las actividades de los usuarios, incluidos los sitios a los que tiene acceso, la cantidad de tiempo que tienen acceso a los recursos y cualquier cambio que hagan. Los servicios de contabilidad de ciberseguridad también rastrean cada transacción de datos, brindan los resultados de auditoría.
Los administradores del sistema pueden configurar políticas informáticas para habilitar la auditoría, y la auditoría de ciberseguridad rastrea y monitorea en tiempo real. El concepto es como usar una tarjeta de crédito, que identifica quién la usa, cuánto puede gastar este usuario y explica cuántos elementos o servicios adquirió ese usuario. ¿Qué es la identificación? Aplica reglas establecidas en la política de autorización. Cada vez que se le solicita el acceso a un recurso, los controles de acceso determinan si se concede o se niega. Un identificador único garantiza la asociación correcta entre las actividades permitidas y los sujetos. Un nombre de usuario es el método común utilizado para identificar a un usuario. Nombre de usuario puede ser una combinación alfanumérica, un número de identificación PIN, una tarjeta inteligente o un método biométrico, por ejemplo, una huella digital, el escaneo retina o el reconocimiento de voz. Un identificador único garantiza que el sistema pueda identificar cada usuario individualmente, permitiendo así que un usuario autorizado realice las acciones apropiadas en un recurso concreto. La gestión de identidad federada hace que varias empresas que permiten a los usuarios utilizar las mismas credenciales de identificación para obtener acceso a las redes de todas las empresas del grupo. Desafortunadamente, esto amplía el alcance y aumenta la probabilidad de un efecto en cascada de que ocurra un ataque. Una identidad federada vincula a una entidad electrónica a un sujeto a través de distintos sistemas de gestión de identidades, como por ejemplo para poder acceder a varios sitios web utilizando las mismas credenciales de inicio de sesión. El objetivo de la administración de identidades confederadas es compartir la información de identidad automáticamente a través del límite de castillo. Desde la perspectiva del usuario particular, esto significa que un único inicio de sesión se requiere. Es imperativo que las organizaciones analicen la información y la identificación compartida con los socios, incluso dentro del mismo grupo corporativo. Compartir números de seguridad social, nombres de direcciones que pueden dar a los ladrones de identidad la oportunidad de robar esta información de un socio para cometer fraude. La única manera común de proteger la identidad federal es vincular la capacidad de inicio de sesión a un dispositivo autorizado. Métodos de autenticación. Los usuarios prueban su identidad con su nombre de usuario y ID, identifican y necesitan verificar su identidad proporcionando los siguientes: lo que sabes, las contraseñas, las frases de acceso PIN, los PIN, son ejemplos de algo que el usuario conoce. Los términos de la frase, código de acceso, clave de acceso y PIN denominan genéricamente contraseña, una cadena de caracteres que se utiliza para probar la identidad de un usuario. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres y contener una combinación de letras, mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Los usuarios deben utilizar diferentes contraseñas para los distintos sistemas, ya que si un delincuente descifra una contraseña, una vez tendrá acceso a todas las cuentas del usuario. ¿Qué tienes? La tarjeta inteligente, llavero de seguridad, un ejemplo de algo que los usuarios tienen en su poder y que pueden usar para fines de autenticación. La tarjeta inteligente es una tarjeta de plástico de tamaño de tarjeta de crédito con un pequeño chip incrustado que es capaz de procesar, almacenar y proteger datos. Una llave de seguridad es un dispositivo lo suficientemente pequeño como para colocarlo en un llavero. En la mayoría de los casos, los llaveros de seguridad se utilizan con la autenticación de dos factores, que es mucho más segura que la combinación de nombres de usuario y contraseña. ¿Quién eres? La seguridad biométrica compara las características físicas únicas de los perfiles con perfiles almacenados. Existen dos tipos de identificadores: características fisiológicas, huellas dactilares, ADN, cara, retina, o características del oído. Características de comportamiento, patrones de comportamiento como los gestos, la forma, la voz, la forma de andar o el ritmo de tecleo. Los datos biométricos son cada vez más populares en los sistemas de seguridad pública, productos electrónicos de consumo y aplicaciones. La implementación de datos biométricos se utiliza como un dispositivo de escaneo de lectura, un software que convierte la información escaneada en formato digital y una base de datos que almacena los datos biométricos para su comparación. Tabla de muestra ejemplos de claves seguras y débiles. Secreto, contraseña en diccionario. Pérez,
nombre de soltera de la madre. Toyota, marca de un auto. Bob 167, nombre y cumpleaños. Blue Leaf 23, palabras y números simples. En cambio, esta combinación sí es segura, igual que esta, que combina alfanuméricos, símbolos, incluye un espacio. Autenticación de varios factores. Se utiliza al utilizar métodos de verificación con una contraseña o algo que tenga, por ejemplo, un llavero de seguridad. Esto también puede llevar un paso más allá, añadiendo algo que ustedes, como un escáner de huellas dactilares. La autenticación multifactor puede reducir la incidencia de robo de identidad en línea porque significa conocer una contraseña y no dar acceso a los ciberdelincuentes a la cuenta de usuario. Tenga en cuenta que la autenticación de dos factores, o 2FA, es un método de autenticación multifactor que implica dos factores. En los dos términos se usan indistintamente. La autorización controla lo que el usuario puede hacer o no en la red. Después de que un usuario demuestre su identidad, el sistema verifica que los recursos de red puede acceder y qué puede hacer con esos recursos. Cuando implementar la autorización utiliza un conjunto de atributos que distribuyen el acceso del usuario a la red para responder una pregunta. ¿Qué privilegio de lectura tenemos? ¿Copia, edición o creación o eliminación de este usuario? El sistema compara estos atributos con la información contenida en la base de datos de autenticación, determina si el conjunto de restricciones para ese usuario y lo entrega al dispositivo local para que haga uso. La autorización es automática y no requiere que los usuarios tomen medidas adicionales después de la autenticación. Los administradores del sistema han configurado la red para implementar la autorización inmediatamente después que el usuario se autentique. Autorización. Define reglas de autorización. Es el primer paso para controlar el acceso. Una política de autorización establece estas reglas. Una política de pertenencia al grupo define la autorización según la pertenencia a un grupo predeterminado. Todos los empleados de una organización pueden tener una tarjeta magnética, por ejemplo, que permite que los accesos a las instalaciones, pero no puede permitir el acceso a la sala de servidores. La política de autoridad define los permisos de acceso según la posición de un empleado dentro de una organización. La responsabilidad. La contabilidad rastrea una acción hasta que la persona realizó el cambio en el sistema. Luego recopila esta información e informa el uso de esos datos. La organización puede utilizar para datos como auditoría o facturación. La implementación de la responsabilidad consiste en tecnologías, políticas de procedimiento para formar. Los archivos de registro proporcionan información detallada según los parámetros seleccionados. La política y procedimiento de la organización explican qué medidas deben registrarse, cómo se generan, se revisan y se almacenan los archivos de registro. Proporcionar responsabilidad a la conservación de datos, la eliminación de los soportes y los requisitos de cumplimiento de normativas brindan responsabilidad. Muchas leyes requieren la implementación de medidas para proteger diferentes tipos de datos. Estas leyes guían a una organización de forma correcta para administrar, almacenar y desechar datos. La educación y el conocimiento de las políticas, los procedimientos, las leyes relacionadas con una organización también pueden contribuir a la responsabilidad. Bien, finalmente llegamos a la actividad Packet Tracer. Entonces, Packet Tracer módulo 39. Aquí. Configurar el control de acceso. Aquí está el video que explica cómo funciona esta actividad de Packet Tracer. ¿Okay? Entonces, como habíamos hecho en las otras tareas, la idea es que podamos podamos ver el video y luego reproducir
esas actividades en el Packet Tracer. Authentication and authorization are distinct security processes in the world of identity and access management. Authentication uses passwords and other identification methods. Authentication and authorization are distinct security processes in the world of identity and access management. Authentication uses passwords and other identification methods to confirm that users are who they say they are. By contrast, authorization assigns user permissions to resources that the user is allowed to access. In this Packet Tracer activity, Configure Access Control, you will configure authentication and authorization for network services including wireless network access, email, and FTP services. This activity opens in physical mode. However, you can complete it in logical mode. Also note that most tasks in this activity are graded. I will keep this grading window on top so we can watch the percentage increase as I complete tasks. Part 1. Configure and use AAA authentication credentials. Step 1. Configure user accounts on the AAA server. Navigate to Headquarters, and then click the wiring closet, which is the tall black server chassis in the bottom left corner. On the right rack, click AAA Radius Server, Services tab, and then AAA under Services. Turn on the AAA service. Under User Setup, add the usernames User1 and User2 with the password specified in the instructions. Step 2 is Configure Wireless Authentication on HQ Laptop 1. Navigate back to HQ and click HQ Laptop 1. It is located 2 rooms to the right of the wiring closet. Click Config tab and then under Interface, click Wireless 0. In the SSID box, type HQ-INT. In the Authentication area, click WPA2. In the User ID box, enter User1 and enter pass User1 exclamation point in the password box. In IP Configuration section, click DHCP. Wait a few moments for the DHCP offer to be accepted. Verify that HQ Laptop 1 received IP addressing and is assigned an IP address from the 192.168.50.0/24 network. At this point, it is important to note that Packet Tracer does not always converge quickly like this when configuring wireless access. If you are having issues, refer to the note in the instructions for this step. Step 3 is Configure Wireless Authentication on HQ Laptop 2. Click HQ Laptop 2, which is located in the top right-hand corner of HQ. Repeat the previous steps to configure the wireless settings for HQ Laptop 2 using the User2 credentials. Notice that sometimes it is necessary to toggle between DHCP and static to force DHCP to converge. Verify HQ Laptop 2 received IP addressing and is assigned an address in the 192.168.50.0/24 network. Part 2. Configure and use email services. Step 1 is activate email services and configure email user accounts. Navigate to the wiring closet. On the right side rack, click Mail Server, Services tab, and then Email under Services. Turn on both SMTP and POP3 services. Set the domain name to mail.cyberhq.com. Under User Setup, enter the username and password combinations from the instructions. I have them copied here for easy access.
Step 2 is configure email clients. Navigate back to HQ and click PC 1-1, which is in the bottom corner. Click Desktop tab, Email. The Configure Mail settings should open. Enter your name as Suki. Email address is hquuser1@mail.cyberhq.com. Incoming and outgoing email servers are both mail.cyberhq.com. Username is hquuser1. Password is Cisco123!. Click Save. Use the information in the table in your instructions to configure email settings for 2-3, HQ Laptop 1, and NetAdmin. I have that information copied here. PC 2-3 is in the office below the conference room. The NetAdmin PC is in the wiring closet. Step 3 is send an email as Suki. On PC 1-1, click Compose. Compose an email to Ajulo at bruser1@mail.cyberhq.com. Enter a subject and email message of your choice, and then click Send when finished. Note: Packet Tracer may take several seconds to converge before you see the Send Success message at the bottom of the window. Also note that Packet Tracer does not grade this step. Verify you have completed the step correctly by checking to see if Anjulo has received the email. Navigate to Anjulo's PC 2-3. Click Receive and read the email from Suki. Part 3. Configure and use FTP services. Step 1 is activate the FTP service. Navigate to the wiring closet. On the right side rack, click FTP Server, Services tab, and then FTP under Services. Turn on the FTP service. Step 2 is create the FTP user accounts. Under User Setup, enter the usernames, passwords, and privileges listed in the instructions. Click Add to add each user. Note: be sure the username Malia does not include the delete privileges. I have the FTP accounts copied here. Verify each user is correctly created and close the server. Step 3 is transfer files between NetAdmin and the FTP server. Click NetAdmin PC and then click Desktop Command Prompt. Enter the command FTP 192.168.75.2 to log in to the FTP server, and then authenticate with the username Suki and password Cisco123. Enter the dir command to list the files on the FTP server. Use the get command to download amessage.txt. Quit the FTP session. Close the command prompt, click Text Editor, and then File Open. Open the downloaded file, amessage.txt. Greetings, you have successfully accessed the FTP server. Click File New.
type a message of your choice. Click File Save and save the new message as a message_new.txt. Close the text editor. Click Command Prompt and then log back in the FTP server as user Suki. Use the put command to upload a message_new.txt. Quit the FTP session. Step 4 is verify FTP user privileges are working as configured. Navigate back to HQ and click HQ Laptop 1. Close the mail browser and click Command Prompt. Log into the FTP server at 192.168.75.2 with the username Malia and password Cisco123. Use the delete command to attempt to remove the newly uploaded file, a message_new.txt. Notice that the permission is denied. Recall that the user Malia does not have delete rights. However, she does have rename rights. Use the rename command to attempt to change the name to a message_rename.txt. And the file is successfully renamed. Quit the FTP session and close HQ Laptop 1. This completes the Packet Tracer activity Configure Access Control. You can also verify that you have completed the activity by looking at Check Results. Bueno, muchachos, esto sería todo por el día de hoy. Estamos pendientes con 1, 2, 3, 4, 5 módulos más que tienen que ver con el 39. Entonces, vamos a tratar de ver si nos podemos reunir este próximo jueves, de ser posible. Si tienen la disponibilidad, este jueves a las 9 de la noche. O también puede ser el sábado, a las 6 de la tarde. Entonces, bueno, vamos a tener esos 2 últimos días para finiquitar. Me gustaría que para la próxima clase se traigan esta actividad de Packet Tracer lista para que hagamos el trabajo de ella en clases. Entonces, la hacemos y sí, entonces, para que sepan, sería este próximo jueves a las 9. No el martes, pues el martes es un poco complicado para mí. Mejor es el jueves. Entonces, estoy creando la tarea. No, el curso termina el 21. El examen deberíamos hacerlo el 15. ¿Ok? El 15 de diciembre, para no entrar tanto en diciembre. Utilizaremos 21 si hay gente que necesita repetirlo. ¿Ok? Pero hasta ahora, el jueves es a las 9 de la mañana, 9 de la noche, perdón. Estoy colocando la actividad también para la próxima, el sábado, primero para el sábado, aunque ustedes, la idea es que la entreguen el jueves. Vamos a ponerla para el jueves, que cae 12.
Y yo creo que el jueves no voy a poder ver clase, pero bueno, yo les estaré avisando si se puede o no. Dependiendo de eso, entonces nos quedaremos solo con la el sábado. Ya crea entonces la actividad 39. El examen que yo activé fue el 39, el 38. El examen de punto de control quedó hasta el 7. El último examen de punto de control. ¿Cuál examen te refieres que falta? ¿Están activos todos? ¿Cuál examen falta? Ok, entonces esto sería todo por hoy. Nos vemos entonces, si no el jueves, el sábado. Yo les aviso el jueves si vamos a tener sesión. Tengo que validar eso primero. Ok, muchas gracias.